Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada. Alabados sean Jesús, María y José. Muy buenos días, muy querida familia de Radio María. Bienvenidos a esta nueva edición del Catecismo. En esta semana, en este tiempo pascual, en este mes de mayo, en esta semana tan especial en que estamos preparándonos a ese centenario de la primera aparición de la Virgen de Fátima, 13 de mayo, 100 años después, con la visita del Santo Padre Francisco, con la canonización de Jacinta y Francisco. La verdad es que un acontecimiento que va a vivir la Iglesia Universal con mucha alegría, que por supuesto vamos a compartir en Radio María. Tenemos a Cristina Rubio. Buenos días, Cris. Muy buenos días. Ya tienes preparado el pañuelo, que te conozco. Sí, la verdad es que yo creo que a todos nos llena de emoción esa canonización de los pastorcitos de Fátima, pues porque además nos coge como muy cerca, ¿no? Esa Virgen de Fátima, o sea que estamos con mucha ilusión. ¿Cuántas veces hemos tenido aquí una imagen peregrina, verdad? Que nos ha visitado parroquias, diócesis, y cuántas veces hemos visto las imágenes de los papas, muy particularmente de Juan Pablo II, que fue a darle gracias a la Virgen de Fátima de haberle salvado de aquel atentado, muy probablemente porque cuando aquellos niños vieron lo que se llamaría el tercer secreto, aquel obispo vestido de blanco que caía muerto, Jacinta se puso a rezar. Y como las profecías de futuro son condicionales, son dependiendo de lo que hagamos nosotros, pues esa oración de Jacinta muy probablemente pues tuvo mucho que ver con que Juan Pablo II no muriera en aquel atentado. Estuvo él 3 veces, estuvo Benedicto XVI y ahora va el Papa Francisco. Bueno, pues nosotros vamos a conectarnos este viernes a las 7:15 de la tarde, será la primera visita del Papa a la Capeliña, y luego por la noche vamos a rezar el Rosario de Antorchas, Cristina. Sí, a partir de las 10:30 vamos a volver a esa explanada. Yo creo que va a ser muy bonito, la verdad, vivir ese momento. Claro que sí, allí, así como en Lourdes, quiero recordar que es a las 9 de la noche, el Rosario de Antorchas, en Fátima es a las 9:30, pero como es una hora de diferencia de Portugal a España, sus 9:30 son nuestras 10:30, así que esa noche conectaremos antes, hacia las 10:15, pues vamos a rezar ese Rosario Universal con el Santo Padre. Y luego, claro, el día grande, el 13 de mayo, ¿qué conexión tenemos ese día, Cristina? Pues esa tan esperada. A partir de las 11 de la mañana va a comenzar la misa de canonización de los beatos Jacinta y Francisco. Así que 11, un poquito antes ya nos conectaremos. El Papa va a entrar en la basílica donde están enterrados los 3 pastores y a las 11 comenzará esa Santa Misa. Pues compartidlo con todas las personas que podáis. Ya sabéis que podéis conectaros con Radio María, estéis donde estéis. Podréis seguir estos acontecimientos en este mes de mayo, este mes en el que recordamos lo que el otro día nos decía Monseñor Munilla, es tiempo de mallear. Cuando marzo mallea, mayo marcea, o como se diga, o al revés, el caso es que para nosotros mallear es, ante todo, tener muy presente a la Virgen María en este mes de mayo, y en Radio María también acordaros de su radio, de esta radio que necesita la ayuda de todos, vuestra oración, nuevos voluntarios. Ayer mismo conocí un nuevo voluntario que tiene pues cierto tiempo y se ha ofrecido a ser voluntario de centralita telefónica, y estaba ahí aprendiendo pues cómo atender el teléfono, etcétera. Y vuestros donativos, siempre a partir de las 9 de la mañana, ya sabéis que ese donativo se puede dar en el 902-500-518, y hoy en particular tendremos una hora en que habrá más voluntarios al teléfono, de 12:30 a 1:30. Pues vamos adelante, y habíamos comenzado a resumir Memorias del Pai Llorente, pero dado que estamos hablando de la ascensión y vamos a vivir esa canonización de esos pastorcitos, todo ello nos habla del cielo, por eso hoy y mañana vamos a interrumpir la lectura de esas memorias del Padre Llorente y vamos a hablar de la muerte cristiana. Nosotros estamos llamados a seguir a Jesús en su ascensión. La muerte del cristiano no hay que vivirla como una tragedia como los paganos, por eso hablaremos de las muertes de algunos cristianos que nos enseñan a vivir así, a vivir con ese espíritu de fe, pasar esa puerta que el Señor Jesús nos ha abierto a todos.
Jesús, con su encarnación, vida oculta, vida pública, pasión, muerte y resurrección y ascensión a los cielos, nos ha dado modelo, ejemplo, nos ha dado la gracia para vivir todas las circunstancias de la vida. Por eso, cuando rezamos el rosario, pues estamos llamados a contemplar y compartir misterios gozosos, dolorosos, porque en la vida hay momentos de gozo, momentos de dolor, todos ellos iluminados por la fe de los luminosos, y así también compartiremos los misterios gloriosos con María, contemplar con los ojos de María el rostro de Cristo. Así expresaba lo que es el rosario San Juan Pablo II en la carta que dedicó al rosario. Me parece recordar que en el 2003. Pues bien, la vida cristiana en efecto es configurarse con Jesucristo, no es una imitación externa, sino la gracia del Espíritu Santo quiere ir configurando nuestro corazón a semejanza del suyo y del de María, que quien me mire te vea, decía Teresita González Quevedo. Y eso, pues como digo, para todas las circunstancias de la vida. Que estás en ese momento de gozo familiar, pues únete a la Sagrada Familia y vive con Jesús, María y José esas alegrías familiares de Nazaret, que has tenido que huir de tu tierra como tantos refugiados, pues piensa en la Sagrada Familia que sale de Belén corriendo y huye a Egipto. Estás en ese trabajo monótono, pues piensa en José, Jesús, ahí en taller de carpintería, en María, haciendo esas labores domésticas. Que llega el momento de las críticas, de personas que hablan mal de ti, pues piensa en Jesús, tan incomprendido, tan juzgado, tan criticado, achacan sus milagros al príncipe de los demonios, a Belcebú, y luego le juzgan como blasfemo y le condenan como un impostor. Que sufres la enfermedad, el dolor físico, psíquico, piensa en Jesús en Getsemaní, piensa en Jesús en la pasión. Que llega el momento de la muerte, pues mira cómo muere Jesús. ¿Y cómo mueren los cristianos? ¿Cuál fue el primer cristiano cuya muerte se nos relata con cierto detalle? San Esteban protomártir, diácono Esteban. Recordemos que Jesús fue condenado a muerte en el Sanedrín cuando Caifás le dice: pero bueno, vamos a ver, ¿tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, sí o no? Jesús responde: tú lo has dicho, y desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la derecha de Dios, venir entre las nubes del cielo. Ha blasfemado y le condenan porque eso era ponerse a sí mismo, ese hombre, el Hijo del Hombre que se llamaba Jesús, ponerse al nivel de Dios. Le veréis sentado a la derecha de Dios, venir entre las nubes del cielo, la nube signo divino. Pues bien, cuando San Esteban tiene ese discurso ante los que le están acosando, de repente tiene una iluminación y dice: estoy viendo al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Y para ellos pues es de nuevo esa blasfemia, es poner a Jesús al nivel divino, y como ellos no creían en la divinidad de Jesús, lo consideran una blasfemia y empiezan a apedrearlo. Esteban ha visto el cielo abierto, ha visto a Jesús con el Padre, ha profesado su fe y muere por ella. Le empiezan a apedrear, y ¿qué dos frases nos relatan los Hechos de los Apóstoles? Pues dos muy semejantes a las de Jesús. Señor Jesús, recibe mi espíritu. Jesucristo había dicho: Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. El cristiano muere en brazos de Jesús, que nos lleva al Padre. Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y luego: Señor Jesús, no les tengas en cuenta este pecado. Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Que había dicho Jesús: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Pues ahí vemos la muerte del cristiano. No va a la nada, va al encuentro con Cristo, que le está esperando a la derecha del Padre. Muere con confianza, es entregar mi espíritu, no es ir a la nada. Y muere amando y perdonando. Si alguien me ha hecho daño, como los mártires mueren siempre perdonando a quienes les asesinan. Muerte de San Esteban. Pero estamos hablando precisamente, hemos empezado a ver las memorias del Padre Llorente, ya seguiremos, pero vamos a darnos un salto, vamos a irnos al final, cuando le dicen que tiene una enfermedad incurable. Escribe a su hermano Amando, también jesuita, y le dice: Amando, quiero decirte que se acabó el segundo Llorente en este mundo y empieza el del otro. Me han dicho que tengo leucemia. No se te ocurra ponerte triste,
porque llevo años que no sueño más que con ir al cielo. Me han dado la noticia más feliz de mi vida. Y no quiero que me quiten ni un minuto de ese cielo, al que estoy seguro de ir, no puedo dudarlo. Cuando le ve su hermano, le dice: no se te ocurra hacer una oración por mi salud. Olvídate de eso. Estoy esperando el encuentro con nuestro Señor. Y miraba el reloj. Le preguntan por qué mira tanto el reloj. Es que estoy esperando la cita con nuestro Señor. Tiene que venir ya en cualquier momento. Yo no necesito nada. Tengo a Dios y tengo a todo. No te preocupes por mí nada. Y escribe unas letritas para su familia, española de Castilla y León. Muero contentísimo. Desde aquí al cielo. ¿Qué más puedo esperar? Allí nos veremos todos. Amén. Os quiero mucho. Segundo. Pues el cristiano está llamado a vivir así, con confianza en Dios, que me muero, bueno, estoy con el Señor, estoy en su gracia, estoy en su misericordia, me voy al cielo. Y la verdad es que esto ocurre, no pensemos en casos muy excepcionales. Siempre me viene a la mente una familia vecina de mis padres, varios hijos, y la pequeñita estudiaba un año en Francia, tuvo un accidente en una excursión con 12 años y moría precisamente, vísperas del 13 de mayo de la Virgen de Fátima, y se encontraron en su cuaderno, era una niña muy piadosa, muy buena, y había escrito un día: tengo mucha alegría porque me he esforzado, pero lo último que escribió fue esta frase: Jesús me arrastra tras de sí a una vida más hermosa. Jesús me arrastra tras de sí a una vida más hermosa. ¿El Señor le habría dado alguna luz sobre su muerte cercana? No lo sabemos, puede ser. A veces se dan estas luces especiales a niños y personas buenas. Jesús me arrastra tras de sí a una vida más hermosa. Y personas, pues a veces con una fe no tan firme, pero que tienen fe, pues afrontan el momento de la muerte con entereza. Vamos a recordar a un famoso médico, los mayores se acordarán muy bien del doctor Juan Antonio Vallejo Nájera. Intervenía con frecuencia en medios de comunicación, un hombre cultísimo, muchos libros, un gran psiquiatra, maestro, profesor en la universidad, y de repente, relativamente joven, un poco más de 60 años, diagnóstico de un cáncer incurable, sabe que se muere, tiene 2 meses, y con su amigo Olaizola, pues Olaizola, esas conversaciones las convierte en un libro, La puerta de la esperanza. ¿Por qué? Porque precisamente en un programa de televisión al que él acudía con frecuencia con Jesús Hermida, ambos ya fallecidos, pues él sabía que se moría, Jesús Hermida le pregunta, sin decirlo explícitamente, en fin, pero le pregunta por la muerte, y habló de eso, de la muerte como puerta de esperanza, de la fe del cristiano. Vamos a recuperar un momento de ese programa, una grabación un poco antigua. Oímos a Jesús Hermida que le está preguntando, como sabemos murió también no hace demasiado, y al doctor Vallejo Nájera, que hablaba así con su gracia y su ironía, pues de la fe que en ese momento le sostenía para afrontar la muerte, que él sabía que muy prontito, de hecho fue la última vez que fue a televisión, y poco después murió. Lo que consuela es tener una fe en la otra vida, el tener un sentido a la muerte la ves como algo natural, sí. No la ves como algo trágico, la ves como una puerta que se te abre hacia otro mundo. Es mi esperanzador. Si es falso, pues nos hemos llevado un chasco, pero de momento que nos quiten lo bailado, ¿no? Con lo bien que lo estamos pasando con esa idea. Él sabía que no era falso, lo decía ahí con ironía, pero así vivió ese momento final. Pues lo pedimos al Señor que nos ayude esa mirada de fe. Jesús nos espera en el cielo, Él está allí en cuerpo y alma. El cristiano que vive, sufre y muere con Cristo, reinará con Cristo. Pues sí,
Jesús ascendió a los cielos en cuerpo y alma, nos prepara el camino. Voy a prepararos camino, volveré y os llevaré donde estoy yo, para que donde estoy yo estéis también vosotros. Pues nada, vamos a seguir contemplando este misterio de la ascensión del Señor. Recordad que estamos siguiendo el catecismo en la parte segunda del credo, la que se refiere a Jesucristo, el artículo 6. Jesucristo subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Habíamos visto los textos bíblicos que hablan de ello, volveremos a darles un repasito. Habíamos leído el primer número más largo y completo, el 659, y vamos al segundo número que dedica el catecismo a esta verdad, a este misterio de Cristo, que es el 660. Así que, Cristina, vamos con el 660. El carácter velado de la gloria del resucitado durante este tiempo se transparenta en sus palabras misteriosas a María Magdalena: «Todavía no he subido al Padre, vete donde los hermanos y diles, subo a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios». Esto indica una diferencia de manifestación entre la gloria de Cristo resucitado y la de Cristo exaltado a la derecha del Padre. El acontecimiento, a la vez histórico y trascendente, de la ascensión marca la transición de una a otra. Estaba aquí el catecismo explicando cómo, recordemos lo que decíamos el otro día, lo que sería la glorificación de Cristo es todo un misterio conjunto, digamos, pero que tiene 3 dimensiones o 3 fases. La glorificación de Cristo, lo que viene después de su muerte, de su descenso al Seol, a lo que llamamos los infiernos, pero comienza esa glorificación con la resurrección. Entonces son 3 momentos. Primero, la propia resurrección. Segundo, a los 40 días la ascensión. Y tercero, a los 50 días, Pentecostés, la efusión del Espíritu Santo. Todo ello forma esa gloria, esa glorificación de Cristo y de su cuerpo místico, que comienza a vivir por esa vida divina del Espíritu Santo que Cristo resucitado le comunica. Entonces, lo que está aquí diciendo el catecismo es que hay una diferencia entre ese primer momento de la resurrección, en que Jesús se está apareciendo con mucha frecuencia a sus apóstoles y discípulos, y lo que va a ocurrir ya después de la ascensión. Por eso, en esa primera fase dice, el carácter velado de la gloria del resucitado, o sea, ya está glorificado, pero todavía se manifiesta a sus apóstoles y discípulos, incluso de una manera a veces como muy humilde. Lo que veíamos de que no tiene reparo en sentarse a comer con ellos, en que está ahí sentado, lo que dicen los apóstoles, hemos comido y bebido con él. Entonces está aquí abajo en la tierra, mientras que ya a partir de la ascensión, toda comunicación de Cristo será, por un lado, normalmente en oscuridad, en fe, o si hay algún tipo de aparición y visión, como es el caso de Saulo, pero es de otro tipo, ya como desde lo alto. No está ahí sentado a su lado comiendo, como comió con los de Maús o como comió con los apóstoles en el cenáculo. Y entonces, la diferencia entre una fase y otra las manifiesta el catecismo recordando esas palabras de Jesús a María Magdalena. Cuando María Magdalena reconoce a Jesús, en el que creía que era un jardinero, pues en cuanto ve que es él, se postra ante Jesús, se pone ahí a sus pies y se ve que con las manos le coge los pies como diciendo, uy, ya te he pillado, no te suelto, ¿no? Entonces le dice, anda, déjame, que todavía no he subido al Padre. Todavía no he subido al Padre, tranquila, que no me voy. Todavía no. Vete donde mis hermanos y diles, subo a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios. Voy a subir, pero aún no he subido. Por tanto, son 2 fases. Por eso sigue diciendo el catecismo que hay una diferencia de manifestación entre la gloria de Cristo resucitado, el que está hablando con María Magdalena, y la de Cristo exaltado a la derecha del Padre. El que va a ver San Esteban ya es ese Cristo exaltado a la derecha del Padre. San Esteban no va a ver a Jesús aquí en la tierra como ese jardinero que está viendo María Magdalena, no. Hay una diferencia de manifestación. Es el mismo Cristo glorioso, resucitado y vivo. Sustancialmente es el mismo, no es que sea otro. Pero en la primera etapa, en esos 40 días, es un Jesús que todavía se manifiesta de una manera relativamente ordinaria, claro, porque se presenta de repente, no está sujeto a las leyes espaciotemporales, pero de alguna manera se somete a las circunstancias de esta vida. Y en cambio, ya después de la ascensión, pues le ven ahí, a la derecha del Padre. Entonces, entre una etapa y otra, ¿qué ha ocurrido? Pues lo que dice aquí el catecismo, un acontecimiento.
un acontecimiento que es a la vez histórico y trascendente, la ascensión. Fijaos que son dos adjetivos que aplicó también el catecismo, lo explicamos en su momento, a la resurrección. La resurrección es un acontecimiento trascendente e histórico. ¿En qué sentido las dos cosas? Trascendente porque se entra en una dimensión que no podemos nosotros meter en nuestras categorías. Es entrar en un mundo, en el mundo divino, que eso no está sujeto a las leyes de la historia, de la física, para nada. Un acontecimiento trascendente, pero histórico porque deja huellas en la historia. Eso ocurre en un momento. Esa resurrección, esa entrada en la gloria divina ocurre en un determinado momento, probablemente un día de abril del año 30. Ocurre en un momento, deja huellas históricas. Lo vimos muchísimos días en las catequesis de la resurrección, el sepulcro vacío, las apariciones, todo lo que eso va a generar, las vendas, cómo quedan en ese sepulcro. Es un acontecimiento trascendente, pero que deja huellas históricas. Bueno, pues eso mismo lo aplica el catecismo a la ascensión. La ascensión como tal es un acontecimiento trascendente. No hay una película que nos muestra, una película real, no otra cosa, una reconstrucción, claro, que nos muestra cómo Jesús está entrando en el cielo. No, eso es una dimensión trascendente que los hombres no lo hemos podido ver. Por eso una nube les oculta a Jesús de la vista de los apóstoles cuando está ascendiendo. Es trascendente, pero es histórico, ocurrió en un determinado día. Los 40 días de la resurrección, en un lugar donde Jesús ha convocado a sus apóstoles para esa despedida. Ahí en Jerusalén los envía a luego estar reunidos en oración esperando la efusión del Espíritu Santo, que también es un acontecimiento histórico que ocurre a los 50 días Pentecostés, los 50 días de la Pascua. Así pues, ascensión del Señor a los 40 días de la resurrección. Vamos a ver un poquito algunos rasgos de todo este misterio, como los explica el que hoy día es el cardenal Angelo Amato en la Cristología, que él escribió hace años, que se tradujo al español como Jesús el Señor, Jesús el Señor. Y vamos a resumir algunos aspectos, algunas cosas ya las dijimos y otras las matiza aquí en esta Cristología. Por un lado, nos recuerda que eso de entrar en la vida divina, en la gloria trascendente, en la vida eterna de Dios, a veces pensamos que eso es una cosa así como inerte, qué aburrimiento, el cielo y tal. Ojo, la vida eterna de Dios no significa atemporalidad inerte, sin ningún influjo en el tiempo. Ya está ahí, entonces ya Dios ha olvidado de la historia. No. Dios no es prisionero de su eternidad, al revés. La vida divina del resucitado es la fuerza creadora y sustentadora de todo tiempo. Es el soporte de la historia, esa vida divina. Por eso Cristo resucitado sí está en el cielo, pero a la vez está guiando nuestra historia. Se ha quedado en la tierra, se ha quedado en su iglesia. Cristo tiene en el tiempo su progresiva manifestación y comprensión, y lo hace primero en las apariciones, pero luego desde el cielo, una vez ascendido al cielo, para empezar, nos va a enviar el Espíritu Santo. Entonces tiene esta frase Angelo Amato: así como Jesús terreno era el tiempo de Dios para nosotros, ahora Cristo resucitado continúa siendo en estos acontecimientos el lugar originario de la comunicación de su vida divina en el tiempo. Su resurrección, ascensión y Pentecostés prolongan en el tiempo la pedagogía de comunicación de su proexistencia, es decir, Él existe, Él ha existido para los demás, por nosotros, por nuestra salvación. Pues eso sigue haciéndolo ahora, desde el cielo. Y en segundo lugar, señala también que cuando hablamos del cielo, ese cielo no es un lugar físico, más allá de la tierra, de las estrellas, no se refiere a eso. La ascensión no es un viaje espacial, no es meterse en una cápsula, no es un acontecimiento tampoco mítico. Lo que pasa es que de alguna manera tenemos que hablar. Y el Señor pues se sirve de esas imágenes. Todos los pueblos han mirado hacia arriba, hacia el cielo, pues para pensar en Dios. Entonces ese cielo es la vida de Dios, la vida divina, que luego pues Cristo nos ha revelado que es una vida trinitaria, que es una vida de amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El cielo es la vida misma, personal y realísima de la Santísima Trinidad. Cristo subido al cielo es la confirmación de su resurrección, de esa entrada de su humanidad en la gloria que como Dios siempre tuvo, y como Hijo eterno del Padre.
Esto por un lado como precisiones de que entendemos por la ascensión, que entendemos por el cielo y por la eternidad. Luego nos recuerda el fundamento bíblico, que ya lo vimos en su momento, pero no nos viene mal recordar, que todos los evangelios, a excepción de San Mateo, nos hablan con mayor o menor extensión de la ascensión. Y uno de ellos, Lucas, lo detalla después, detalla el hecho de la ascensión en su otra obra, que son los Hechos de los Apóstoles. Al final de San Marcos es, como sabéis, el evangelio más breve y resume siempre las cosas, y concretamente va a resumir mucho el final de la vida de Cristo. Entonces va a contar la ascensión, parece como si hubiera ocurrido inmediatamente después de la resurrección, porque, que decíamos antes, lo esencial es la glorificación de Cristo, y entonces ahí simplemente transmite el sentido teológico de esa glorificación sin entrar a detallar las etapas estas que hemos dicho de los 40 días, etc. Por eso dice San Marcos 16-19, el Señor Jesús, después de haber hablado con ellos, fue elevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Va a la síntesis, es la síntesis teológica de lo que ocurrió, sin detallar que después de haber hablado con ellos fueron 40 días, ni más ni menos, pero lo importante es esto, que fue elevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Aquí hay un recuerdo de la asunción de Elías, que nos cuenta el segundo libro de los Reyes, también de ese famoso Salmo, el 110, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Se cumple ese Salmo. La ascensión es presentada como la entrada definitiva de Jesús como hombre en la omnipotencia divina. Sentarse a la derecha expresa esa participación de Cristo resucitado, ese hombre muerto y resucitado, tiene el poder divino. Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Marcos. Lucas pues nos dice, los condujo fuera hacia Betania y levantando las manos los bendijo. Y mientras los bendecía, se apartó de ellos y fue llevado al cielo. Y ellos, después de adorarlo, volvieron a Jerusalén con gran alegría. Luego veremos cómo Joseph Ratzinger comenta esto de que volvieron a Jerusalén con gran alegría. San Juan aparentemente no dice nada de la ascensión, pero precisamente el texto que acabamos de leer de Jesús a la Magdalena lo está avisando, lo está profetizando de alguna manera, de una manera implícita, cuando dice, todavía no he subido al Padre, pero diles a mis hermanos, subo al Padre mío y Padre vuestro, al Dios mío y Dios vuestro. Esa subida es la ascensión. Pero como comentábamos, donde está más detallado el hecho concreto de la ascensión es en los Hechos de los Apóstoles. Al principio de los Hechos de los Apóstoles se nos cuenta ese sí que fue el último banquete, la última comida de Jesús con sus apóstoles, y ya después dice, dicho esto, fue llevado hacia lo alto ante sus ojos, y una nube lo sustrajo de su mirada. Cuando estaban fijos mirando al cielo mientras se iba, se presentaron dos hombres con vestidos blancos que les dijeron, varones de Galilea, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este Jesús, que ha sido elevado al cielo, volverá un día de la misma manera que le habéis visto irse al cielo. Aquí se añade otro aspecto muy importante, y es que Jesucristo, que ha ascendido al cielo, volverá, y todos lo veremos. Si aquello fue privado, en cambio la segunda venida, la parusía de Cristo, será la manifestación pública de todos. Todo el mundo reconocerá en Jesús el Hijo de Dios. Todo el mundo verá en ese Jesús que fue crucificado al Señor, al Rey de cielos y tierra. Por tanto, es un misterio de alegría, de gozo, de triunfo de Jesucristo. Y por otro lado, muy importante, pues no tenemos que entristecernos, primero porque Jesús ha ido a prepararnos sitio, da sentido a nuestra muerte, se abre la puerta del cielo, la muerte es una puerta a la esperanza. Ese viaje no es un viaje cósmico, sino la entrada de Jesús en su dimensión divina, con su humanidad resucitada. Hay un hombre a la derecha del Padre que quiere llevarnos a los demás. También la Virgen María la subió al cielo en cuerpo y alma, la asunción, llamamos para distinguir de la ascensión. La ascensión es el camino hacia el Padre. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Qué hay que hacer para llegar al cielo? Pues meterse en ese ascensor que es el corazón de Cristo. Entonces, quien vive en él, pues también con él
hará ese último viaje y ojalá lo podamos hacer con ese alimento último que llamamos el viático, comulgando y yéndonos así y con la Santa Unción antes, yéndonos a hacer ese viaje con Jesús que quiere llevarnos a su ladito. Es, por tanto, esa entrada de Cristo en su gloria. Bien, pues seguimos enseguida profundizando en ello, pero vamos a agradecer al Señor pues estas maravillas, vamos a alabarle, alabad a Yahvé, aleluya, a este Dios hecho hombre que se humilló, pero ahora exaltado a la derecha del Padre, pues igual que sufrió por nosotros, ha resucitado y ascendido a los cielos por nosotros, para llevarnos a nosotros a estar con Él. Vamos a agradecérselo, vamos a cantar el aleluya gozoso de la Pascua. Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica con el Padre Luis Fernando de Prada. También nosotros nos unimos a los ángeles y los santos para adorar al Señor Jesús, que está a la derecha del Padre. Bueno, pues vamos a profundizar en esto de subir, bajar,
estos aparentes viajes del Señor, pero como decíamos, no es un tema físico, sino teológico. Vamos a ver cómo lo explica el siguiente número del Catecismo, el 661. Vamos con él, Cristina. Esta última etapa permanece estrechamente unida a la primera, es decir, a la bajada desde el cielo realizada en la Encarnación. Solo el que salió del Padre puede volver al Padre, Cristo. Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Dejada a sus fuerzas naturales, la humanidad no tiene acceso a la casa del Padre, a la vida y a la felicidad de Dios. Solo Cristo ha podido abrir este acceso al hombre, ha querido precedernos como cabeza nuestra para que nosotros, miembros de su cuerpo, vivamos con la ardiente esperanza de seguirlo en su reino. Así nos explica estas dimensiones de la vida, del descenso y de la elevación de Cristo, el Catecismo número 661. Vamos a repasar lo que acabamos de leer. Esta última etapa, esa ascensión, permanece estrechamente unida a la primera, es decir, a la bajada desde el cielo realizada en la Encarnación. Repetimos, no se trata de algo físico, es una manera, claro, de expresar que el que era eternamente Dios ha bajado, en el sentido de que ha asumido una naturaleza creada. Eso, claro, es un bajar de nivel infinitamente, de ser creador a asumir algo creado, que es ese cuerpo y esa alma, esa humanidad de Cristo, bajada desde el cielo. Por eso cita pues expresiones que Jesús ha dicho, que salió del Padre, que vuelve al Padre. Nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Eso lo dice Jesús en Juan 3:13. Antes cita el Catecismo Juan 16:28, donde en la última cena Jesús dice: salí del Padre y he venido al mundo. Ahora dejo el mundo y me voy al Padre. ¿Veis? Aquí está expresado pues ese misterio. Él siempre ha estado con el Padre como Dios. El Hijo ha estado siempre con el Padre eterno. Padre e Hijo son coeternos, y el Espíritu Santo, claro. Entonces, como Dios ha existido siempre, pero salí del Padre y he venido al mundo, en el sentido de que en un determinado momento se encarna por obra del Espíritu Santo en el seno de María. En ese sentido viene a este mundo, baja, desciende, porque sin dejar de ser Dios, se hace hombre, y esa humanidad aparentemente no se nota que, por así decir, que tiene ese misterio de la divinidad. Parece un hombre cualquiera, nace en ese pesebre, vive como un niño más, huye, tiene que ir su familia a Egipto, trabaja en Nazaret como uno más. De vez en cuando hay destellos de esa divinidad, esa vida, esa doctrina y esos milagros. Y de una manera especial en la transfiguración se ve esa humanidad luminosa. Pero son momentos especiales. Normalmente pues parece, está todo como oculto. Pero en cambio en la resurrección, esa luz, esa gloria de la divinidad lo inunda. Y ya en la ascensión pues queda patente a los ojos asombrados de los apóstoles, que no pueden por menos de postrarse y adorar a ese Jesús que está subiendo al cielo, y luego Esteban lo va a ver ahí a la derecha del Padre. Salí del Padre y he venido al mundo, ahora dejo el mundo y me voy al Padre. Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre, y nadie puede llegar al cielo sino uniéndonos a Jesucristo. También cita el Catecismo la carta de San Pablo a los Efesios 4, del 8 al 10. Vamos a ver qué dice ahí San Pablo. Por eso dice: ascendiendo a lo alto, llevó consigo cautivos y dio dones a los hombres. Se pregunta San Pablo, ¿qué significa ascendió? Sino que descendió primero a las regiones inferiores de la tierra. El que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Hay un descenso del Hijo de Dios a la tierra al hacerse hombre, pero todavía otro descenso, no lo olvidemos. En primer lugar, un descenso moral, por así decir, en cuanto cada vez va humillándose más hasta la muerte de cruz y el sepulcro, pero todavía después descendió a los infiernos. Ya explicamos su momento, que es el Seol, que es ese limbo de los justos, que no es, por supuesto, el infierno de los condenados, pero no deja de ser una humillación, en tanto en cuanto no solo es que murió, sino que estuvo muerto, separado el cuerpo y el alma durante ese tiempo, desde el Viernes Santo que Jesús muere hasta la resurrección. Hay esa separación y el alma comparte esa situación de los espíritus que estaban esperando la redención. Entonces todos los justos que había habido antes de Cristo están esperando esa redención, y Cristo va a compartir
esa situación. Por eso desciende. Pero el que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos. Y también nos acaba de decir el Catecismo que, dejadas sus fuerzas naturales, la humanidad no tiene acceso a la casa del Padre, a la vida y a la felicidad de Dios. Esto es fundamental. ¿Cuál es el sentido de nuestra vida? Tu querido hermano que ahora mismo vas camino del trabajo o del estudio o que estás en casa, ¿qué tiene tu vida? ¿Vivir un año más? ¿Para qué? ¿Para trabajar? ¿Y trabajar para qué? Pues el sentido de nuestra vida es que somos peregrinos para llegar a la casa del Padre. Eso es lo importante, a compartir la gloria de Dios, a compartir su vida, a compartir su felicidad. Dios, que es eternamente feliz, eternamente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen la felicidad infinita del amor eterno, quiere que millones de hijos compartamos esa vida divina y esa felicidad divina, pero no nos lo impone. El cielo no es un campo de concentración, nos invita. Esa felicidad nos invita al banquete, pero ese banquete, esa invitación presupone nuestra libertad. Por eso nos invita por amor y el hombre está llamado a responder. Pero ¿cómo el hombre va a llegar a Dios? Pues no podemos. Por las fuerzas naturales, dice, la humanidad no tiene acceso a la casa del Padre. Ese deseo de los hombres de todos los tiempos, de la inmortalidad, el deseo de Dios, sí, pero el deseo está ahí, pero ¿cómo se cumple esto? Solo si el propio Dios baja y nos coge de la mano, entonces podemos llegar a la casa del Padre. Y eso es lo que ha hecho Jesucristo. Por nuestras fuerzas no podemos. Dejadas sus fuerzas naturales, la humanidad no tiene acceso a la casa del Padre. Entonces cita Juan 14:2, que dice así, es también de la última cena, dijo Jesús a los apóstoles, en la casa de mi Padre hay muchas moradas, si no, ya os lo habría dicho, porque voy a prepararos sitio. Voy a prepararos sitio. Nosotros no podemos llegar a nuestra morada en la casa del Padre. Morada es algo más que un lugar físico. No es simplemente una habitación, es una palabra que indica intimidad, la morada. Ese reposar uno en otro, esa intimidad de los esposos, de los hijos. Pues bien, tenemos morada en Dios. Dios nos invita a descansar en Él. Como San Juan reclinaba su cabeza en el pecho de Cristo en la última cena, bueno, pues para toda la eternidad estamos llamados a descansar en el amor eterno de Dios, de Jesucristo, de la Virgen María. Estamos llamados a ello, pero no podemos llegar por nuestras fuerzas. Jesús ha ido a prepararnos sitio, volveré y os llevaré conmigo. Solo por Él podemos llegar, solo Él es el camino. No hay 70 caminos y Jesús es el más importante, no, es el único. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y entonces podremos disfrutar de la felicidad de Dios. Esto supera por completo toda imaginación. No simplemente el paraíso, como muchas religiones, es un sitio donde hay muchos placeres, uno se lo pasa muy bien, come, vive, hace lo que le da la gana. No, hombre, no es eso. Eso es una visión pues terriblemente humana, incluso sensual, ¿no? No es eso, sino que es disfrutar de Dios, contemplar cara a cara a Dios. Quien ha tenido experiencias de lo que es la presencia de Dios en el alma, lo intuye. Se le queda corto lo de aquí siempre, pero lo intuye, pues claro, esas experiencias de lo que es esa cercanía de Dios, ese amor de Dios, una consolación. Y dice, madre mía, si esto es aquí, ¿qué será el cielo? Pues bien, eso solo es posible porque Jesucristo nos ha abierto el camino. Solo Cristo, dice el Catecismo, ha podido abrir este acceso al hombre. Y entonces cita unas palabras del prefacio de la Misa de la Ascensión. Él ha querido precedernos como cabeza nuestra, para que nosotros, miembros de su cuerpo, vivamos con la ardiente esperanza de seguirlo en su reino. Y aquí viene otra dimensión que ya comentábamos el otro día, y es que, claro, Cristo es cabeza, ha formado un cuerpo místico, Él es la cabeza. Por tanto, si no nos separamos de ese cuerpo, seguimos el destino de la cabeza. Donde va la cabeza van los miembros. Si yo no me separo, si yo no me autocorto la comunicación del sarmiento con la vid por el pecado mortal, si yo no me voy de la Iglesia, si yo no dejo la vida de la gracia, entonces donde Cristo nos ha precedido iremos también nosotros. Él ha querido precedernos como cabeza para que también nosotros pues le sigamos en su reino. Y ahí Cristina, el Catecismo, nos dice que echemos un ojo a un número que vendrá más adelante, que es el 792, donde se nos va a hablar precisamente de la Iglesia como cuerpo de Cristo. Pues vamos a leer ese número 792 sobre Cristo, cabeza de ese cuerpo. Cristo es la cabeza del cuerpo que es la Iglesia.
Es el principio de la creación y de la redención. Elevado a la gloria del Padre, Él es el primero en todo, principalmente en la Iglesia, por cuyo medio extiende su reino sobre todas las cosas. Este número 792 comienza con una cita de la carta de San Pablo a los Colosenses, Colosenses 1:18, donde dice que Cristo es la cabeza del cuerpo que es la Iglesia. Fijaos que cuando decimos el cuerpo de Cristo pensamos enseguida en la comunión y ya hacemos bien, pero originariamente el primer sentido del cuerpo de Cristo en la Escritura es la Iglesia. La Iglesia es el cuerpo de Cristo. Y ese cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, luego hemos llamado cuerpo místico para distinguirlo del cuerpo eucarístico, pero ambos evidentemente están íntimamente relacionados de una manera distinta. En la Eucaristía está sustancialmente presente ese cuerpo glorioso de Jesús. La Iglesia es de otra forma cuerpo de Cristo, pero lo es, cuerpo de Cristo. Entonces, Cristo es la cabeza de ese cuerpo. Él es el principio de la creación y de la redención. Es el primero en todo. Y los números siguientes, no vamos a leerlos, pero vamos a ver cómo desarrollan lo que acaba de decirnos el 792. Si Cristo es la cabeza, el 793 nos dice, Él nos une a su Pascua, es decir, si la cabeza ha vivido la Pascua, ha sufrido, ha muerto y ha resucitado, pues también todos los miembros tenemos que asemejarnos a Cristo hasta que Cristo esté formado en ellos, como dice San Pablo en Gálatas 4:19. ¿Cómo? Pues uniéndonos a sus sufrimientos. Jesús sufrió la pasión, como el cuerpo a su cabeza. Claro, si hay dolor de cabeza o me duele el hígado, pues todo el cuerpo sufre. Pues también sufrimos con Él para ser glorificados con Él. 793. 794 nos dice que Cristo nos alimenta. Él provee a nuestro crecimiento. Nos quiere hacer crecer hacia Él nuestra cabeza. Y distribuye en su cuerpo los dones. Entonces ese cuerpo, ese Cristo total, pues recibe de Cristo pues ese alimento que es esa savia, esa sangre común, que es el Espíritu Santo, es la vida divina, ese alimento que es la Eucaristía. Y luego cada miembro del cuerpo tiene una misión. La mano no es el pie y el pie no son los ojos. Cada uno pues tenemos una vocación en la Iglesia, una misión. Entonces hay distintas vocaciones, hay sacerdotes, hay religiosos, hay laicos, hay padres de familia, hay solteros, hay consagrados, hay pues distintas vocaciones, hay vocaciones de enseñanza, vocaciones de caridad, de atender a los enfermos, de atender a tus familiares, el Señor a cada uno nos pone en una situación, pero lo común es lo más importante, y lo común es que todos llamados a amar a Dios, a amar al prójimo, a alimentarnos de la palabra de Dios, de la Eucaristía, y a crecer en la unión con Dios, que es la santidad. Por eso, vocación universal a la santidad. Estés donde estés, tengas la situación que tengas, trabajando o en paro. A veces, no tengo nada que hacer, estoy en paro. ¿Cómo? ¿Qué es eso que no tengo nada que hacer? Pues no tendrás ese trabajo remunerado, pues lo sentimos, evidentemente, pero hijo, eso no es lo principal en la vida. Anda que no hay cosas que hacer, y obras de caridad, y voluntariados, y apostolados, que eso de quedarte quietecito en casa sin dar golpe, que no puede ser. He enterrado el talento, es que Señor, es que había crisis en mi país en esta época. Claro, y en el cielo y en la Iglesia también había crisis, no había nada que hacer. No puede ser. Trabajar al servicio del reino de Cristo. Y 795, Cristo y la Iglesia son el Cristo total. La Iglesia es una con Cristo. Los santos tienen conciencia muy viva de esta unidad. Y vienen varias citas, solo vamos a leer una de ellas, la final, cuando Santa Juana de Arco, ante sus jueces, dice, de Jesucristo y de la Iglesia todo es uno, y no hay que hacer dificultad de ello, todo es uno. Lo del esposo es de la esposa, y lo de la esposa es del esposo. Y por tanto, si el esposo ha subido al cielo, nosotros vivimos, sufrimos, trabajamos y morimos unidos al esposo, pues también estaremos con él en el matrimonio eterno del reino de los cielos. Pues lo seguiremos viendo mañana, si Dios quiere, veremos cómo lo expresa también estos misterios, lo expresa Benedicto XVI en su obra Jesús de Nazaret, y seguiremos viendo los siguientes números del Catecismo sobre la ascensión del Señor. Pero quedémonos con esta llamada a mirar hacia arriba, levantemos el corazón. Nuestra vida no tiene por destino ese dinero, ese trabajo, ese objetivo terreno. Antes o después todo termina, el cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Nuestra vida tiene por destino el cielo.
Hemos oído ese deseo del Padre Llorente tras haber trabajado apostólicamente tanto en esta tierra, pues esa alegría de saber, me voy al cielo. Y así tantos santos, San Luis Gonzaga, muy jovencito, poco más de 20 años, por ayudar, por atender enfermos se contagia, le comunican su muerte y su reacción es el famoso salmo. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, vamos a la casa del Señor. Pues pedimos al Señor esta fe, esta esperanza. Si queréis alguna consulta de este u otros temas, pues ya sabéis que llevamos unos días que habíamos tenido algunos problemas con el número de teléfono y con pruebas en otro número. ¿Cuál es el que tenemos ahora, Cristina? Pues es el 91-005-9419. Parece un agente secreto. Así que 005. 005, 91 005, ¿cómo más? 9419. Y por supuesto, eso sí que es igual, el correo electrónico catecismo@radiomaria.es. Pues vamos a meditar un poquito todo esto y podéis, como decimos, llamar o escribir para vuestras consultas. Nos escribe Ana sobre un hecho que la tiene preocupada. Dice, el otro día, en una reunión familiar, un miembro tuvo que retirarse antes de finalizar, puesto que tenía una cita. Al poco de marchar he sentido una sensación, un sentimiento grande como de echarle de menos. A los pocos minutos hemos recibido una llamada de que había sufrido un accidente que, gracias a Dios, no tuvo consecuencias excesivamente severas. No es infrecuente este episodio desde hace años que pueda tener sueños sobre cosas que van a pasar y luego ocurren. Suelen ser una escena concreta. Me inquieta un poco la situación y no sé qué piensan. Bueno, pues estas cosas pueden tener diversas explicaciones, pero en este tipo de cuestiones no hay que analizar mucho, porque nosotros en cualquier caso lo que sabemos es que todo está en la providencia de Dios, que es realmente el que todo lo lleva, que a veces podemos tener una intuición, puede haber algún tipo de... A veces, por supuesto, Dios comunica porque quiere cosas del futuro, que puede haber algún... Bueno, repito, hay muchas cosas que a veces tenemos dudas y que lo mejor que hay que hacer es no darles más trascendencia. Señor, bueno, tú sabrás, yo me fío de ti, y no andar ahí con cavilaciones que no nos llevan a nada. Simplemente, corazón de Jesús, en ti confío. ¿Tenemos alguna llamada, Cristina? Tenemos una pregunta de la semana pasada, del jueves. Es de Miguel desde Valencia. Sí, que no nos dio tiempo. Sí. No nos dio tiempo. Comentaba lo difícil que es no pecar y, bueno, pues pedía un consejo de cómo se puede lograr. Bueno, esto no es un consejo, o sea, todo un tratado, ¿verdad?, de vida espiritual que no podemos dar en medio minuto, pero bueno, en primer lugar es verdad, siempre está la tentación y desde luego hay que, si siempre ha sido esto así, ciertamente el mundo de hoy pues es un mundo
que no exhorta precisamente a la santidad, sino todo lo contrario. Es cierto. Pero hay que tener también la confianza de que el Espíritu Santo es más fuerte que el espíritu del mundo. Eso nunca lo olvidemos. Y Cristo resucitado es infinitamente más fuerte que Satanás. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, lo principal siempre es la unión con Él. Claro, todo lo que nos una con Dios es lo que nos da la fuerza. ¿Qué nos une con Dios? Pues ante todo los sacramentos. Entonces, la confesión frecuente, muy importante. Y no debe caer en el típico error, si es que si vuelvo a caer, toma, y también comes y tienes hambre y vuelves a comer, ¿no? Y te duchas y te manchas y vuelves a ducharte. Pues, ¿qué vamos a hacer? Hay que luchar, hay que tener la confesión frecuente y veremos que poco a poco, cada vez vamos teniendo más fuerza para superar las tentaciones. La comunión frecuente, la confesión frecuente, vivir bien la liturgia, la oración, rato de oración diario, esa meditación de la palabra de Dios. La confesión con un confesor frecuente, si puede ser, pues ya que no sea solo confesor, sino dirección espiritual, bueno, entonces ya esa es una ayuda estupenda. Y si por otro lado podemos vivir la fe en comunidad, algún tipo de grupo de comunidad, pues también mejor, porque si el ambiente general del mundo nos invita al mal, pues tengamos ambientes particulares en los que nos ayudamos mutuamente y que nos invitan en cambio al bien. Eso pues es lo principal, los aspectos positivos. Y a nivel de evitar los aspectos negativos, pues hombre, cada uno de nosotros sabemos nuestros puntos débiles, no te metas en el peligro. Yo qué sé, por poner un ejemplo, uno pues a lo mejor se le va un poco la mano con la bebida. Hijo, pues no te vayas al bar con tus amigos, no te metas en no sé qué circunstancias en las que sabes que es posible, probable o muy probable que acabes pasándote. Y quien dice eso, pues cada uno tiene que ver sus puntos débiles y evitar los peligros, porque a veces nos metemos en la tentación y luego, Señor, ayúdame, que no caiga. Hombre, no haberte metido. Como San Pedro se mete, que no tenía por qué, en el patio del sumo sacerdote, y luego, muerto de miedo, pues acaba negando al Señor. Pues no haber ido, hombre. Si el Señor en ese momento no te pidió eso, ya te lo pediría después y luego ya sí fuiste mártir. Así que, pues básicamente eso. Por un lado, lo que nos une a Dios, que es lo que nos da la fuerza, la oración, los sacramentos, la vida de la Iglesia, y por otro lado, pues huir de las ocasiones. Y mucha paciencia y humildad, porque somos pecadores hasta el final de la vida, pero por eso la confesión no es un sacramento para una vez. Podemos recibirlo todas las veces que queramos, siempre, hombre, con un verdadero arrepentimiento y propósito, pero también con la humildad de que nos va a ocurrir con frecuencia que recaigamos, pero el Señor ya comprende esa fragilidad. Muy bien, pues para mañana seguiremos con todo esto y mirando hacia el cielo, mirando a Jesús resucitado. Y recordad que dentro de un ratito, a las 12:30, tenemos programa especial de mayo. Seguiremos hablando de Fátima, recibiendo vuestros testimonios. Podéis mandárnoslos ya al correo testimonios@radiomaria.es y vamos leyendo esos testimonios de lo que Dios hace en vuestra vida, especialmente a través de Radio María. Y recibiremos vuestros donativos, que ya ahora, a partir de las 9, si aún no has hecho tu aportación a esta campaña de mayo, os proponemos que antes de ese 13 de mayo le hagas ese regalo a la Virgen de Fátima en forma de donativo a la radio, que la tiene ella por directora. Radio María tiene mucho que ver con la Virgen de Fátima, pues os pedimos vuestro donativo. 902-500-518. Desde las 9 habrá quien atienda tu llamada para que puedas dar esa flor a María en forma de donativo a su radio. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Han escuchado en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.